Somos los Conguitos y estamos requete bien, con cuerpo de chocolate. No, ¿cómo era? Rellenos, eso. Rellenos de chocolate, con cuerpo de cacahué, con conguitos. Pues eso, esa es la canción de este producto que se ha hecho, se ha vuelto a ser popular porque yo creo que, no sé, no era tampoco, yo creo que estaba un poco olvidado, aunque todo el mundo seguro que sabe lo que son, ¿no? Pero se ha vuelto a hacer un poco popular porque mucha gente está acusando a esta marca bueno, de que su logotipo, de su imagen corporativa, que es racista, ¿no? Y esto está explicado un poco por la imagen que tiene un poco y por una palabra que no sé si conocéis que se llaman los estereotipos, que siempre la escribo mal. Los estereotipos son características bueno, que se suelen asociar habitualmente pues a un colectivo, que puede ser una raza, pero también puede ser un país, una región, una ciudad. Por ejemplo, un estereotipo de los más conocidos es pues, que los andaluces, pues que son vagos, que son muy chistosos, etcétera, ¿no? Pues bueno, esta imagen se basa en varios estereotipos, en concreto dos. Primero, serían relacionados con las personas que se asocia con África, que África, ya expliqué en otro vídeo, que África es demasiado grande para que podamos hablar de africanos en general. Es decir, los africanos en realidad son muchos, ¿no? Es decir, no hay un único tipo de africanos. Al igual que si hablamos de europeos, nos quedaríamos un poco cortos porque realmente hay muchas diferencias entre países europeos, pues con África pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa que pues siempre se suele decir, pues África, pobres, ¿no? Punto. Entonces, el estereotipo estaría relacionado un poco con los labios gruesos. Siempre se suele se suele hablar un poco de esta característica de aquí y exagerarla un poco, ¿no? Digamos que normalmente la gente de raza negra pues tiene los labios un poco más gruesos y cuando se caricaturiza, entonces es como que se exagera. Y lo otro es esto de aquí, que veis que es como una lanza, ¿no? La lanza está un poco relacionada pues a esa imagen que tenemos de los africanos, de la tribu, digamos de sociedades poco desarrolladas que no tienen nada que ver con las europeas, con las americanas, pues esto es un poco lo que alimenta esta imagen y es lo que hace que mucha gente pues considere que los conguitos pues es, bueno, digamos que tiene al menos un origen racista, ¿no? Esta imagen se modificó hace unos años, unos pocos años. Fijaos que la lanza ha desaparecido, pero los labios continúan, ¿no? Continúan los labios y sobre todo el nombre, ¿no? Conguitos, que ahora un poco explicaremos esto, ¿no? De los conguitos, ¿no? Conguitos viene del Congo. Ahora lo explicaremos. También la marca, bueno, digamos que cuando, bueno, estas acusaciones, pues bueno, se defendió y comentó que, bueno, que no tiene nada que ver. Dijeron, primero, que no es una figura humana, decía, no, son dos cacahuetes juntos, ¿no? Y se ha hecho como un dibujo animado. En realidad, bueno, los orígenes de la marca Conguitos, pues, eran realmente, pues, como personajes del África ecuatorial, del Congo, bueno, que les daban así como unas características humanas porque realmente eran humanos. Después dijeron que no, que realmente que no eran humanos, ¿vale? Eh, y luego se escudan en que, bueno, en que realmente, pues bueno, los conguitos no son todos negros. Hace unos años sacaron los conguitos blancos, con chocolate blanco, ¿no? Que no los he probado, ¿eh? Yo que soy un fan absoluto del chocolate blanco, no los he probado. Hay también de chocolate con leche, no los he puesto, ¿eh? Es decir, que esto, pues bueno, dicen que no, que esto, pues que a ver, que antes, pues que a lo mejor podía dar así como una imagen, pero aquí os explicaré que el problema está un poco en el nombre que se les ha puesto, ¿no? Los Conguitos es una marca que nace en los años 60, justo el mismo año en el que se independiza, perdón, esto no es, aquí, en que se independiza lo que
ahora hoy en día es conocido como la República Democrática del Congo. Aquí estamos en la República, en la capital, Kinshasa, y es un país que se independiza en el año 1960 bueno, 60-61, es decir, empieza su proceso y lo culmina pues en el año 61. Fijaos que es una ciudad muy grande, tiene varios millones de habitantes y sus características son muy similares a las de otras megaciudades africanas. Es decir, fijaos que bueno, no hay grandes espacios, las casas están hacinadas, las casas son pues las típicas chabolas, infraviviendas, ¿no? Pero es curioso porque bueno, esta ciudad, la capital, está al lado de el río Congo. Esto no se ve así un poco oscuro por el satélite, pero es el río Congo, uno de los ríos más largos de África. Tiene 4.700 kilómetros. Y es un río que separa dos países, la República del Congo y la República Democrática del Congo. Y diréis, si son iguales. No, no son iguales. Un país es mucho más grande y otro país es mucho más pequeño. Pero el nombre de Conguito viene de ahí, viene del Congo. La República Democrática del Congo, antes de independizarse, era de Bélgica. Y a principios del siglo XX llegó a ser como una propiedad en exclusiva del rey de Bélgica. Es decir, que no era ni de los belgas, era como, bueno, como si el rey de Bélgica tuviese una casa, pues en vez de una casa tienes un territorio enorme, que es uno de los territorios más grandes del mundo ahora mismo, ¿no? De los países más grandes del mundo. Entonces le ponen el nombre porque están cerca del río Congo, que es uno de los principales ríos de África, del mundo también, y que pasa justo por la selva ecuatorial africana. Entonces, si pasamos, aquí nos encontraremos con otra ciudad que se llama Brazzaville, que está aquí, que es otra ciudad, y esta ciudad justo es la capital de la República del Congo. Fijaos que es muy similar, son dos ciudades que son capitales de dos estados diferentes, pero que están separados por un río, el río Congo. Entonces, ¿qué pasa? Que en los años 60, 1960, bueno, el Congo se hace muy popular porque, bueno, es uno de los primeros países de África, perdón, de los primeros territorios o colonias africanas en independizarse. Y bueno, que es un nombre como el que estaba mucho en las noticias. Entonces, pues una empresa dijo, pues bueno, pues vamos a idear estos cacahuetes bañados de chocolate negro y le vamos a llamar conguitos. Fijaos la diferencia que hay entre la República Democrática del Congo, el tamaño, que es enorme, y el Congo, ¿no? Lo que nos quedaría. Esta línea viene a ser más o menos el río Congo, es decir, que la frontera de los dos países que se llama Congo es el río Congo. Entonces, ha surgido un debate estas últimas semanas, un poco, diciendo, pues bueno, que si esto es una cuestión de racismo, y entonces, pues bueno, desde mi punto de vista, no creo que la compañía que fabrica los conguitos, se llama La Casa, no sé si os suena, los lacasitos, ¿no? Pues no creo que sea racista, o al menos no oficialmente, ¿no? Digamos, no hay ninguna empresa que se declare oficialmente racista, ¿no? Lo que pasa es que el nombre sí que tiene un problema. Es decir, tú puedes decir que no, que ya no son personas, que son cacahuetes, que el tema de lo del color negro, bueno, que hay blancos, vale, muy bien, pero el nombre, el origen, pues sí que tiene un origen racista. Entonces, pues bueno, pues aquí simplemente yo tampoco soy muy partidario de prohibir cosas, ¿sabéis? Hay gente que ha empezado a reunir firmas en change.org. Ya os digo que eso no sirve absolutamente para nada porque, bueno, a ver, sirve para presionar, pero de términos legales no tiene nada que ver porque tú puedes crearte un montón de cuentas en change.org y firmar ahí 50.000 cosas, ¿no? Pero bueno, era simplemente pues para ver un poco esta polémica de los conguitos y qué hay detrás del nombre, ¿no? Digamos que detrás del nombre hay dos países, por cierto, de los más pobres del mundo, ¿eh? Cuando digo de los más pobres significa que estarían entre el top 10 de los más pobres del mundo. A pesar, a pesar de que, por ejemplo, la República Democrática del Congo, como veis que es un país enorme, es un país que está, bueno, lleno a rebosar de minerales,
de cualquier tipo de materia prima, como por ejemplo los diamantes, el coltán, incluso tiene yacimientos de petróleo, tiene a mucha agua también por el río Congo. Sin embargo, son países que, bueno, pues que en cierto modo están un poco, bueno, digamos que no les ha beneficiado tener tanta riqueza, al contrario, ¿no? O sea, muchas potencias extranjeras, muchas potencias europeas, incluso China, pues bueno, están aprovechándose un poco de la debilidad de estos países para extraer esos minerales, y los beneficios económicos que llegan a los países del Congo, pues son unos beneficios mínimos, ¿no? Entonces, pues bueno, los conguitos, ahí están, ¿no? Somos los conguitos, vivimos en África y somos de los países más pobres del mundo. Pero aquí, en Occidente, en un país occidental como España, tenemos una marca que se llama Conguitos, pero nadie piensa de dónde viene realmente el nombre, ¿no? Independientemente de si es racista o no, pues quizás lo que deberíamos hacer es un poco preguntarnos un poco, ¿no? ¿Cómo puede ser que estos países sean de los más pobres del mundo, teniendo todos los eh, toda la riqueza y todas las materias primas que tienen? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, y si no, pues bueno, intentaremos mejorar. Venga, un abrazo y nos vemos. Hasta luego.